Qué bellas palabras escuchamos en esa canción. María, ¿sabías que tu bebé varón un día caminaría sobre el agua? María, ¿sabías que tu bebé varón salvará nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Sabías que tu bebé varón ha venido a hacerte de nuevo, a darte vida, María? Que el bebé que has traído al mundo un día te traerá a ti liberación. María, ¿sabías que tu bebé varón le dará la vista a un ciego? ¿Sabías que tu bebé varón calmará una tormenta con sus manos? ¿Sabías que tu bebé varón ha pisado donde pisan los ángeles? Y que cuando besas a tu bebé, estás besando el rostro de Dios. María, ¿sabías? Los ciegos verán, los sordos oirán, y los muertos vivirán de nuevo, los cojos saltarán, los mudos dirán las alabanzas del Cordero. María, ¿sabías que tu bebé varón es el Señor de toda la creación? María, ¿sabías que un día tu bebé varón regirá sobre todas las naciones? ¿Sabías que tu bebé varón es el perfecto Cordero del cielo? Que este bebé dormido en tus brazos es el gran yo soy. María, ¿lo sabías? ¿Qué sabía María del bebé que dormía en sus brazos? Yo creo que conocemos bien la historia de la Navidad, pero vale la pena repetirla, ¿verdad que sí? Porque para lo que nosotros es claro hoy día, quizás para María no lo fue inmediatamente, y eso tiene implicaciones para nosotros en el día de hoy. ¿Y cómo comenzó esta historia? Bueno, 9 meses antes de nacer este bebé, esta mujer jovencita estaba comprometida para casarse con José. Y ella fue visitada por un ángel. Y noten los detalles de esa visita. El ángel es rubio. Y trae unos lirios en sus manos. Y hay unos angelitos gorditos, ¿lo ven ahí? Desnudos y rubios también. Y vuelan como retozando por el aire, y una paloma emite un destello de luz hacia una mujer, no una jovencita, y una mujer vestida de lujo, y está leyendo un libro, y tiene un halo sobre su cabeza. ¿Sería así? Muy romántico, pero muy equivocado. El evangelista Lucas nos describe la escena de esta manera. A los 6 meses, porque María acaba de visitar a su prima, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Y ante estas palabras, María, ¿qué? Se perturbó. ¿Y quién no? Y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Y yo creo que la escena quizá fue más así. Una jovencita asombrada de que la visita un ángel. Una jovencita pobre, típicamente de su pueblo de Nazaret. Y lo que le dijo este ángel la dejó confundida. Y noten cómo sigue la historia.
no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo este ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá fin. Y ella dijo, ¿cómo va a suceder esto? Le preguntó María, pues yo soy virgen. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán ¿qué? Hijo de Dios. Y también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada que imposible. Léalo conmigo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Cuando leemos las historias de la Biblia, no debemos interpretarlas únicamente a la luz que tenemos ahora, sino que tenemos que ponernos allí para pensar como hubiese pensado María en ese momento. Y esto nos ayuda a entender un concepto importante en la Biblia. El concepto de que la revelación de Dios es progresiva, que María no sabía todo lo que le iba a suceder todavía. Recuerden la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué sabía María del bebé que dormía en sus brazos aquella noche? Y también así evitamos los ángeles rubios, ¿verdad? Y los angelitos, aquellos gorditos, desnudos. Evitamos una escena con María, ya una mujer. María era una jovencita, 12, 13 años. María no tenía un halo sobre su cabeza, ¿verdad que no? Y mucho menos estaba leyendo un libro. Los libros no existían. Ya tiene uno en el brazo y uno en el... Pero esta canción que escuchamos hoy trata de llevarnos hacia atrás y de preguntarle a María si ella sabía todo lo que nosotros sabemos hoy día. Y lo bello de esa canción, ¿verdad? Más allá de la linda melodía y la linda letra que tiene, es ese juego con el tiempo. ¿Sabías, María, lo que iba a suceder? Porque le estamos preguntando nosotros que sí sabemos las respuestas a esas preguntas. Y saber esto hoy tiene implicaciones para nosotros. Y yo supongo, ¿verdad? Yo supongo que poco a poco, mientras las cosas sucedían en la vida de María, estas profecías que ella había oído empezaron a cumplirse y María comenzó a entender. Y por ejemplo, lo divino, lo espectacular de este nacimiento, pues lo confirmaron los pastores que llegaron esa noche y le dijeron lo que ellos habían escuchado y visto. Le dijeron, María, un coro de ángeles vino y nos dijo que este era Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego 40 días después, María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo, porque eso exigía la ley. Y allí estaba un hombre que se llamaba Simeón, un judío que era devoto y quien vivía en Jerusalén. Y Simeón había recibido una promesa y una profecía de parte de Dios que él no moriría hasta ver al Cristo Jesús. Recuerden que la palabra Cristo quiere decir Mesías. Cuando María fue al templo con José y el bebé a hacer los ritos que se requiere por su tradición, noten lo que dice Lucas que sucedió. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel. Ustedes se pueden imaginar la reacción de María cuando llega este hombre y yo no sé cómo se le quitó el bebé de las manos, no sé si María se dio cuenta, no sé si María se asustó, pero podemos imaginarnos su reacción. Y entonces este Simeón continúa, el padre y la madre del niño se quedaron ¿qué? Maravillados por lo que se decía de él. Y Simeón les dio a ellos la bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y en cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. ¿Entendió María lo que esta profecía indicaba? Este niño iba a causar conflicto, contienda. Iba a causar que algunos se levantaran y que otros cayeran. Que se manifestaran las intenciones de los corazones. ¿Entendió María eso de que una espada atravesará tu alma? Ciertamente no son las palabras que quiere escuchar una madre en ese momento, ¿verdad que no? Y pudiéramos seguir la historia. Este bebé crece como cualquier otro, pero sigue manifestando cosas extraordinarias. Finalmente, ya adulto, se va de la casa, se muda de Nazaret a Capernaum. Y ahí las historias, sí es verdad que comienzan a ponerse raras. Los milagros llueven. Jesús alimenta, Jesús hace muchísimas cosas. Lo siguen miles de personas. Muchos hablan de él y algunos comienzan a hablar en contra de él. Y María escucha eso. Y preocupada como cualquier mamá que hace, sale de Nazaret y va a Capernaum con sus otros hijos y le dice: Jesús, vámonos, regresemos a Nazaret porque te buscan para matarte. Y dice el pasaje en el libro de Marcos que ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. ¿Qué madre no saldría corriendo a buscar a su hijo si cree que lo están amenazando de muerte? Y quizás María lo hizo porque empezaba a entender la profecía de Simeón y su corazón de madre se conmovía. Y sabemos cómo termina esta historia. Podemos ir hasta ese momento que Jesús, colgado en una cruz y agonizando de muerte, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y cuando la lanza de ese soldado atravesó el costado de Jesús, María sintió que una lanza atravesaba su corazón también. Y si hubiésemos estado ahí y le preguntamos a María: ¿lo sabías? Quizás nos hubiese dicho: ahora sí, ahora entiendo. Mis queridos, ¿qué es lo que sabemos hoy que María no supo inmediatamente o que no supo hasta el último fin de la vida de su hijo? Y en este pasaje que nosotros leímos hay tres ideas que me vienen a mí a la mente cuando yo leo estas cosas. Lo primero que yo quiero que ustedes vean conmigo es que lo que es historia para nosotros es profecía o fue profecía para Dios. ¿Captan la idea? Lo que es historia para ti, en un momento dado fue una profecía de parte de Dios. Una y otra vez, especialmente en el relato de Mateo, vemos la siguiente expresión: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y noten algunos de esos ejemplos. Mateo capítulo 1, versos 22 y 23 dice: todo esto sucedió ¿para qué?
para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió en el tiempo de Isaías, pero Mateo dice que esta profecía tuvo una segunda o un segundo cumplimiento. Así que lo que era profecía e historia para nosotros hoy día en un momento dado fue ¿qué para Dios? Profecía. Mateo 2:5 dice, en Belén de Judea, Herodes preguntó, ¿dónde es que van a ser este rey de los judíos? Preocupado, ¿verdad? ¿Dónde es que van a ser? Y los líderes religiosos le dijeron, en Belén de Judea, le respondieron, porque eso es lo que ha escrito ¿quién? El profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera es la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Lo que es historia para nosotros en un momento dado fue que profecía para Dios. La oposición a Jesús comenzó desde su misma niñez. Eso fue lo que le profetizó Simeón a María. Así que se levantó cuando todavía era de noche José, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Y de este modo se cumplió lo que el Señor, ya estamos cansados, pero ya entendemos esta frase, ¿verdad? Se cumplió lo que el Señor había dicho por medio de su profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Y finalmente Mateo cita otra profecía porque Herodes se enoja cuando se da cuenta que estos reyes magos, como les decimos nosotros, lo habían engañado. No le dijeron que lo que iban a hacer. Que Herodes le dijo, vayan ustedes a Belén y cuando le encuentren llámenme para que yo vaya también a adorarlo. Y estos hombres eran más sabios de lo que Herodes creía. Y Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Y noten la frase, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación, y es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Y esa profecía se cumplió en el tiempo de Jeremías. Y Mateo vuelve y nos dice, pero ahora es como si Raquel, que es la madre simbólica del pueblo de Israel, es como si Raquel ahora llorara por sus hijos otra vez. Porque en Belén y en los alrededores han matado a todos los bebitos de menos de 2 años. Lo que es historia para nosotros fue profecía. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es eso importante? Yo creo que es bien importante. Porque indica que el plan de Dios no fue un invento. No es algo que Dios se ocurrió en el primer siglo. Vamos a hacer algo. El plan de Dios estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios de salvación estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Este niño no iba a ser un producto de dos seres humanos. Algo espectacular iba a salir y Dios lo dijo. Este niño tenía un nombre que es común para los judíos. Yeshua o Joshua, como diríamos nosotros en el día de hoy. Es un nombre común, pero ese nombre significaría mucho de diferente, ¿verdad? Sería muy diferente cuando se entendiera que Yahshua, que quiere decir Salvador o el que salva, este niño iba a ser el Salvador del mundo. Este niño era Emmanuel, no un Dios, sino que Dios con nosotros. No era un mero humano, era Dios mismo encarnado. Este niño nació en Belén, no en Nazaret. María y José eran de Nazaret. Se supone que el niño debió haber nacido ahí, ¿verdad que sí? Que María hubiese querido dar a luz cerca de su propia mamá, como todas las muchachas que tienen un bebé quieren dar a luz quizás cerca de su madre. Y se le ocurre
a un emperador a hacer un censo para cobrar más impuestos. Se le ocurre. ¿Ustedes creen que fue una ocurrencia para este emperador? Yo creo que no. Yo creo que Dios causó eso para que José y María tuviesen que ir a la tierra de donde era José. Y así el niño nacer, ¿dónde? En Belén de Judea. Así que es importante entender que esto es profético, porque vemos que este plan de Dios fue algo preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero también yo creo que es importante porque nos muestra a nosotros que nuestras propias vidas, nuestra propia historia, lo que tú estás pasando ahora mismo, no es una mera coincidencia tampoco, sino que Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Lo que es historia para ti si tú mirases hacia atrás. En un momento dado fue una profecía de Dios sobre tu vida. Tu futuro está profetizado y destinado por Dios. Nada, diga nada conmigo, nada sucede fuera de la soberanía de Dios. Tu historia fue profecía para Dios. Y mis queridos, en un mundo como el que estamos viviendo ahora, un mundo que parece estar fuera de control, ¿verdad? Un mundo donde cada noticia, cada día trae una noticia peor que ayer. Y esto nos inquieta, nos descontrola, nos angustia. En un mundo como este podemos estar seguros. Podemos descansar en el concepto de que todo está en las manos de Dios. Dios tiene todo bajo su control. Y por eso Pablo nos dice, no por nada se afanen. Por nada se afanen. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque estamos en un estado emocional de negación y necesitamos pastillas. ¿Será por eso? ¿Será porque no queremos enfrentar la realidad que Pablo nos dice, por nada se afanen? Yo creo que no. No nos afanamos porque Dios está en control de todas las cosas. Y si Él tiene cuidado de las aves, ¿no tendrá cuidado de ti? ¿No te va a cuidar a ti? Y si Dios viste a los lirios con colores que ni Salomón se vistió de esa manera, ¿no te va a dar a ti lo que tú necesitas? Tu historia, Dios la sabía antes que la vivieras. Tú no estás aquí por coincidencia en el día de hoy. Tú no estás aquí porque es el servicio de Navidad y te invitaron. Tú no estás aquí porque denunciaron que iban a haber dulces y a ti te gustan los dulces, como yo. Yo estoy aquí porque soy el pastor, ¿verdad? Tú estás aquí porque esto estaba en el plan perfecto de Dios. Tu historia, esta historia, Dios la sabía antes de que la vivieras. Tu futuro también es historia para Dios. Ya Él está donde tú no has llegado. ¿Tú confías en ese Dios? Pensamos en este niñito, una muñequita que estaba aquí, ¿verdad? Yo estaba arriba cuando ellas estaban practicando y una de ellas dice, es una hembra. Porque la muñequita estaba vestida de rosado. Yo dije, no, es que Jesús tenía estilo desde el principio, ¿verdad? Porque los hombres fuertes usan rosado también, ¿verdad que sí? Pero ¿es ese el niñito? ¿O es ese Dios que tiene todo bajo su control? Hay algo más que me llama a mí la atención de esto. Y miren, es que Jesús sigue siendo Señor y sigue siendo Salvador, pero sigue siendo rechazado. Esa profecía que Simeón le dio a María se cumplió obviamente en un momento específico en la historia, pero 2000 años después se sigue cumpliendo, tristemente. Pareciera incomprensible que después de todo lo que hemos aprendido acerca de Jesús,
Después de años, 2000 años por lo menos, el ser humano sigue rechazando al Señor y al Salvador. Pareciera imposible que volviendo hasta el mismo principio de la creación, donde Dios le dijo a Satanás, después que él tentó a Eva y a Adán y ambos cayeron, que Dios pondría enemistad entre él y entre la mujer, y entre la simiente de Satanás y la simiente de María. Y esas palabras del Señor culminan con la profecía: su simiente, la de María, te va a aplastar la cabeza, Satanás, y tú le vas a morder el talón. Y esa idea de que Jesús le aplastó la cabeza a Satanás se cumplió un día. Se cumplió un día en una cruz. Satanás logró morderle el talón a María, si quisiéramos usar esa metáfora. El corazón y el alma de María fueron traspasados. ¿Ustedes pueden imaginarse el sufrimiento de una madre ver su hijo completamente inocente? Ser castigado, ser rechazado. Pero Cristo en la cruz, diga Cristo conmigo. Y en la cruz, dígalo. Este Cristo que era Dios mismo le aplastó la cabeza a Satanás cuando venció por siempre en esa cruz del Calvario. Y Pablo lo dice de esta manera: miren, Jesús desarmó a los poderes, a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La expresión que se usa ahí en el original es literalmente lo que hace un general cuando regresa a su pueblo con todos los prisioneros, con todo el botín, sentado al frente en un caballo, montado en un caballo, para que la gente vea lo que él ha hecho. Es su entrada triunfal. La cruz no fue una derrota, mis queridos hermanos. La cruz fue un desfile triunfal de Jesús y aplastó la cabeza de Satanás ese día. Y se cumplió la profecía del libro de Génesis, porque Dios cumple sus promesas. Así que Jesús sigue siendo Señor y Salvador, pero sigue siendo rechazado. Con todo eso, el humano sigue rechazando. Pero yo te digo, en el día de hoy no hay otro camino. No hay otra manera de acercarnos al Padre, de ser reconciliados con Él. Se cumplieron las palabras de Simeón. Este niño va a crear mucha oposición, María. Este niño va a causar que se manifiesten las intenciones del corazón. Y nosotros hoy vemos las intenciones de aquellos que continúan rechazando el mensaje de que Jesús es el Señor y el Salvador. Que no hay otro mediador entre Dios y el ser humano sino Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y quizás lo que María sabía al final de la vida terrenal de Jesús en ese momento, lo que experimentó luego al ver los miles que oyeron este mensaje, y lo que nosotros sabemos hoy es que Jesús sigue siendo rechazado. Que hoy nuestra iglesia ha celebrado, que le hemos cantado, que nuestros niños han cantado, que nuestros jovencitos han tocado el piano, que han leído un versículo. Y todavía hay personas, quizás aquí en el día de hoy, que no quieren aceptar la realidad y la verdad única de que Jesús es el Señor primero y el Salvador segundo. Quizás eres tú que estás aquí en este día, escuchándome, y no quieres reconocer lo que esto significa para ti. Queremos seguir celebrando Navidad con las luces, los colores, la comida, celebrando al niño Jesús y no al Rey de Reyes y el Señor de Señores, que un día regresa y va a regir la tierra con un cetro de hierro.
Y si ese eres tú, yo te digo que hoy es el día, que no por coincidencia, sino porque Dios así lo causó. Hoy es el día tuyo de salvación. Y si tú sientes en tu corazón, si tú entiendes, si algo se está moviendo en tu mente, en tu interior, y te está desafiando en este día a tomar la decisión que todo ser humano debe tomar, yo te exhorto, te ruego en este día, que no salgas de este sitio pensando en el niñito Jesús nada más, sino pensando en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Y nosotros los que sí profesamos que Jesús es el Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dar por vencido cuando rechazan este mensaje que compartimos? ¿Nos vamos a quedar callados y decir, bueno, quienes no quieren aceptar esto, allá ellos, que se las averigüen como mejor puedan? ¿Va a ser esa nuestra actitud? Iglesia, yo digo que no, ustedes están de acuerdo conmigo, que esa no es nuestra actitud. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando hizo su propia declaración de misión, cuando Él dijo la razón por la cual Él había venido, un día en la sinagoga en Nazaret, Él pidió permiso para ser la persona que leyera, porque esa es la costumbre. Y yo estoy seguro que María estaba ahí. Y como era una sinagoga, María estuviese atrás. Se sentaban las mujeres. Dele gracias a Dios que las mujeres aquí se pueden sentar donde ustedes quieran. No tenemos esa tradición. No es una tradición que significa nada, sino es su tradición religiosa. No vamos a pelear con los judíos. Pero noten lo que Jesús hizo cuando declaró cuál era su misión. Él dijo, Él fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Si Jesús fue a la iglesia todos los sábados, en ese caso, nosotros debemos venir a la iglesia cada vez que ésta está abierta. ¿Verdad que sí? Digan amén. Eso no está en el texto, pero es un buen paréntesis. Y se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo, porque era un pergamino, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y entonces Jesús, al final de su vida, nos dijo a nosotros lo siguiente: por tanto, toda potestad me ha sido dada. Yo vine aquí para poner a los pobres de espíritu, a los ciegos de espíritu, a los encarcelados por el pecado, los vine a poner en libertad, pero me voy. Y uno hubiese dicho, quédate, compártelo tú el mensaje. Pero Dios en su soberanía decidió que éramos tú y yo. Y por tanto nos dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo, diga todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, la otra cosa que me llama a mí la atención de esta historia del niñito Jesús es que el plan de Dios para Jesús es el mismo plan que tenemos nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? La razón por la cual Jesús vino aquí al mundo era para proclamar un mensaje, pero para hacer un sacrificio para que ese mensaje se pudiese compartir. Y entonces, en vez de quedarse Él a compartir ese mensaje, te lo dio a ti. Qué gran responsabilidad tenemos como creyentes, como iglesia, de que este plan eterno de salvación que fue profetizado a Eva, no todo está perdido. Adán, no todo está perdido. Eva, tu simiente, uno de tus descendientes,
le va a aplastar la cabeza a ese enemigo tuyo que hoy te engañó. Y nosotros hoy día sabemos eso. El futuro y nuestro futuro es historia para Dios. Y ya Él vio que tú también serías parte de su plan de salvación, sea para que lo rechaces o para que lo prediques. Es el mismo plan, los mismos propósitos, con los mismos resultados. Así que, mis queridos, las preguntas que le hicimos a María en esta canción, ¿se acuerdan de ellas? María, ¿sabías que tu hijo iba a caminar sobre el agua? María, ¿sabías que ese bebé iba a ser el que iba a salvar al mundo? Son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros hoy. Y yo te hago la pregunta. ¿Qué sabes tú? What do you know? ¿Qué sabes tú de este Jesús? Porque ya no hay que esperar como María para que se cumplan las profecías. Ya no tenemos que, como ella, que esperar poco a poco hasta ver lo que iba a suceder. Si yo te canto la canción a ti y pongo tu nombre donde está el nombre de María, ¿qué tú me dirías en el día de hoy? ¿Me dirías que sabes? If I sang Mary, did you know? And put your name there. Pongo tu nombre ahí. ¿Qué me dirías? Si tú sabes lo que quiere decir Jesús, no lo rechaces. Si ya lo sabes, sigamos cumpliendo el mandato del plan eterno de salvación hasta que este mismo Jesús regrese por su iglesia, ¿verdad que sí? Otra vez, si le pregunto a María, María, ¿lo sabías? Quizás ella diría, al principio no. Y si yo te pregunto, ¿y tú lo sabes? Tú tienes que decir, ahora sí. Queridos, vamos a vivir nuestras vidas entendiendo este perfecto plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene todo bajo su control. Y quizás tú estás pasando por un momento de angustia en tu vida, de dificultad, de tristeza, de una oración que aparentemente Dios no contesta todavía. O que la contestación que Dios te ha dado no es la que tú querías oír. En vez de descontrolarte, confía en que Dios tiene todo en sus manos. Vivamos nuestras vidas sabiendo las respuestas a las preguntas. Porque si le preguntamos a María y ella estuviese aquí hoy, ella me dijera, sí, yo sé que caminó sobre el agua. Yo sé que salva a nuestros hijos y nuestras hijas. Yo sé que me ha hecho a mí de nueva, que nos libera del poder del pecado. Yo sé que sí, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, los cojos saltan, los mudos hablan, los mudos dan gloria a Dios. Yo sé, yo lo oí, yo sé la historia, calmó la tempestad con su mano y simplemente estableciendo la paz. Yo sé que es el Señor de toda la creación. Yo sé que un día regirá a todas las naciones, porque todas las profecías acerca de mi hijo se cumplieron. Por tanto, las que faltan por cumplirse, yo, María, estoy segura que se van a cumplir. ¿Y tú estás seguro que se van a cumplir? María hubiese dicho, sí, yo estuve ahí cuando el perfecto Cordero del cielo fue sacrificado. Pero yo estuve ahí cuando resucitó. Vivamos nuestras vidas entendiendo esto, mis queridos. Jesús es el Señor y el Salvador. Jesús un día regresa y va a regir. No va a venir el niñito Jesús. Va a venir el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en el libro de Apocalipsis
se describe que viene en un caballo blanco. El caballo del que regresa, de su victoria. Si te canto la canción a ti, no la canto porque me ahogo aquí, pero si yo te dijera Mary y pusiera tu nombre, ¿me responderías correctamente? Vamos a vivir una vida que refleja que sí lo sabemos. Y al saberlo no podemos seguir rechazando a Jesús. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mis queridos, este 24 y 25 de diciembre vamos a celebrar, ¿verdad? Si usted es hispano, celebra la Nochebuena. Y el otro día también, si es más americano, celebra el día 25. Si es puertorriqueño, sigue celebrando. Hasta las octavitas o qué sé yo hasta cuándo. Pero no es un mensaje de estos 2 días nada más o de esta temporada de Navidad nada más. Querido, es un plan eterno. Dios decidió esto desde antes de la creación. Y los planes que Dios tiene se cumplen. Porque Dios es todopoderoso, porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas. Y entonces, en una manera, yo diría, que nos pone a pensar, en vez de mandar a ese ángel Gabriel, su nombre quiere decir el poderoso de Dios. Póngale Gabriel a sus hijos. El poderoso de Dios. En vez de mandar a Gabriel, ¿a quién mandó? A ti, a mí, y nos dijo, vayan por todo el mundo y compartan este mensaje de salvación y hagan discípulos de esta persona Jesús. Bautícenlos, enséñenles todas las cosas que yo les he dicho, para que cuando alguien te pregunte, ¿tú sabes? Tú digas, sí, yo sé. Si te pregunto, ¿qué sabes tú? Tú dices, yo sé que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Al principio quizás no, pero ahora, diga ahora conmigo, ahora lo sé. Entonces tú no puedes salir de aquí y quedarte igual. Está prohibido bajar a comer dulces. Lo digo en forma de broma, pero hermanos, amigos, lo que está en juego es tu eternidad. La decisión de rechazar tiene consecuencias. La decisión de haber conocido este mensaje, saber lo que Cristo vino aquí a hacer a la tierra y rechazar eso, tiene consecuencias eternas. Por eso yo te digo, en el día de hoy Dios te ofrece la salvación a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Para Él morir en la cruz tenía que venir a esta tierra y nacer. Como lo hemos visto hoy, un bebecito que hemos puesto aquí en un pesebre. No salgas de este sitio sin responder al llamado de Dios. Y yo voy a orar por un momentito, voy a cerrar mis ojos, la iglesia me va a acompañar. Y si tú sientes en tu corazón hoy que debes responder a este niñito Jesús, que ahora sabemos es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que vino a esta tierra a morir en una cruz por tus pecados. Yo quiero que donde tú estés ahí vengas, te pares aquí al frente conmigo y lo confieses públicamente. Y digas, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Vamos a orar. Señor, en un momento dado María se dio cuenta que estaba participando en un plan eterno de salvación.
El dolor que sintió ese día frente a su hijo en una cruz se convirtió en gozo. Se convirtió en una increíble alegría de saber que Dios ama a la humanidad y ofreció a Jesús como un sacrificio perfecto, el Cordero del cielo, para que yo tuviese oportunidad hoy de ser salvo. Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Y si tú nunca has hecho esto antes, yo te ruego en el nombre de Jesús que lo confieses hoy y entiendas y sepas la respuesta a todas las preguntas que le hicimos a María hoy. Señor, toca el corazón de alguien aquí y salva. Cumple tu plan eterno de salvación en la vida de alguna persona que está aquí hoy. Y nosotros, Señor, seguiremos proclamando este mensaje hasta que ese Jesús vuelva por su iglesia. Gracias, Padre, te bendecimos en este día que hemos celebrado la Navidad. Señor, yo espero que tú hayas tocado el corazón de alguien en el día de hoy. Y que esa persona decida, aún ahora, confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. Gracias, eterno Dios. Gracias por tu plan de salvación. Oramos en el dulce y glorioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Póngase de pie conmigo.